Capítulo 6. Otezatachime, el árbol de la vida. Antes de que podamos comprender el significado de cualquier sepira aislado, es necesario que captemos en líneas generales, como conjunto, lo que significa Otezatachime, el árbol de la vida. Es un jeroglífico, un símbolo compuesto, que tiene por objeto representar al cosmos en su integridad, a la vez, el alma del ser humano en relación con aquel. Cuando más estudiamos el jeroglífico, tanto más nos damos cuenta de que constituye una representación perfectamente adecuada del árbol y que lo podemos utilizar como el ingeniero o el matemático emplean la regla de calcular para investigar y calcular todas las complicaciones de la existencia tanto visible como invisible, así como la naturaleza externa y las profundidades del alma. En el diagrama que damos al final se ve que es una combinación de 10 círculos arreglados en determinada manera, y vinculados entre sí por ciertas líneas. Estos círculos son los 10 sepirot sagrados y las líneas que los conectan entre sí representan los senderos cuyo número es el de 22. Cada sefira, singular de sefirot, es una fase de la evolución y en el lenguaje de los rabis se los denomina las 10 emanaciones sagradas. Los senderos que se encuentran entre ellos son fases de la conciencia subjetiva, las sendas o gradas, del latín grades, escalón, por las que pasa el alma en su realización del cosmos. Los sepirot son objetivos, los senderos son subjetivos. Recordaremos nuevamente que no estamos exponiendo la cábala tradicional de los rabis, como una curiosidad histórica, sino que exponemos la estructura que generaciones de estudiantes, iniciados todos ellos, y algunos adeptos o maestros, han ido edificando paulatinamente, convirtiendo el árbol de la vida en el instrumento de su desenvolvimiento espiritual o de su trabajo mágico. Esta es la cábala moderna o la cábala alquímica, como se ha llamado algunas veces, y contiene muchísimas cosas que no pertenecen a la tradición rabínica, como se verá a su debido tiempo. Consideremos ahora la disposición general y el significado del árbol. Se verá que los círculos que representan a los sefirot están arreglados en 3 columnas verticales. Véase el diagrama número 1, y que a la cabeza de la del centro, que es la más alta de las otras, formando el vértice superior del triángulo de los sepirot, está el Sefira Keter, al que nos hemos referido en el capítulo anterior. Para mencionar nuevamente las palabras de MacGregor Mathers, el océano infinito de la luz negativa no procede de un centro, porque carece de él, pues se concentra en un centro, que es el número 1 de los Sepirot manifestados, Keter, la corona, el primer Sefira. La señora Blavatsky obtuvo de fuentes orientalistas el término del punto dentro del círculo, para expresar el primer impulso de la manifestación, y esta idea está también contenida en el término rabínico, Nekuda, Basuna, el punto primordial, nombre que se aplica a Keter. Sin embargo, Keter no representa una posición en el espacio. El Ain Saf ahora ha sido llamado el círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna, afirmación que, como muchas otras que se hacen en ocultismo, parece inconcebible, pero que, sin embargo, representa una imagen a la mente y sirve perfectamente su propósito. Por lo tanto, Keter, y en realidad todos los demás sefirot, son simples estados o condiciones de existencia. Debemos tener siempre presente que los planos no se superponen unos encima de otros en el emirio, como los pisos de un edificio, sino que son estados de existencia de diferente clase y que, aunque se han desarrollado sucesivamente en el tiempo, ocurren simultáneamente en el espacio. La existencia de todas las clases está presente en cada ser separado, lo que no es difícil comprender si recordamos que el ser humano está compuesto por un cuerpo físico, emociones, mente y espíritu, todos los cuales ocupan el mismo espacio al mismo tiempo. Cualquiera que haya observado una solución a saturación en un líquido caliente y cómo se van formando los cristales cuando se enfría, puede concebir una idea acerca de la naturaleza de Keter. Llenad un vaso de agua muy caliente y disolved en ella todo el azúcar que se puede, a saturación, y luego, cuando la saturación se enfríe, observad cómo van apareciendo los cristales de azúcar. Cuando hagáis esto realmente sin limitaros a leerlo tendréis un concepto que os permitirá pensar acerca de cómo el primer manifestado vino a la existencia, emergiendo del inmanifestado primordial. El líquido es transparente y no tiene forma, pero dentro de él se produce un cambio y comienzan a aparecer cristales sólidos visibles y de formas definidas. Y de la misma manera podemos concebir que algún cambio ocurre dentro de la luz infinita cuyo resultado es que Keter se cristaliza en ella. Ahora,
no nos proponemos hablar profundamente de la naturaleza de los sefirot, sino simplemente realizar el bosquejo general del árbol de la vida. En el curso de estas páginas trataremos una y otra vez el asunto, hasta alcanzar un concepto comprensivo del mismo, lo cual solo se puede hacer gradualmente, pues si empleáramos mucho tiempo para tratar algún punto aislado, antes que el estudiante lograra hacerse un concepto general, mucho de ese tiempo sería malgastado, pues no se comprendería la importancia que ese concepto generalmente puede tener para la concepción del bosquejo. En conjunto, los mismos rabis aplican a Keter la denominación de secretos, a la altura inescrutable, como indicando que la mente humana apenas sí puede saber algo acerca de Keter. Vale la pena hacer notar que el judaísmo exotérico, cuyo heredero, no muy afortunado, es el cristianismo, no contiene concepto alguno sobre las emancipaciones o desbordamiento de un sefira en otro. Declara que Dios hizo el mar, las montañas y las bestias del campo, y visualizamos todo ese proceso, si es que realmente llegamos a visualizarlo, como la obra de artistas celestiales, que modelaban cada frase de la manifestación y ponían el producto terminado en el mundo. Este concepto ha mantenido la ciencia atrasada durante centenares de años, en la Europa occidental, y al final los hombres de ciencia tuvieron que romper con la religión y soportar persecuciones como herejes para poder llegar a la doctrina de la evolución, que era la que explícitamente se enseñaba en la tradición mística de Israel, una tradición con la que indudablemente estaban bien familiarizados los que escribieron el Antiguo Testamento, porque su obra está llena de referencias e implicaciones cabalísticas. La Cábala no concibe que Dios fabricó la creación etapa por etapa, sino que cree en las diferentes fases de la manifestación como evolucionando unas de otras, como si cada sefirot fuera un lago que, una vez lleno, se desbordara en el lago inferior. Para hablar nuevamente de MacGregor Mathers, en cada bellota existe una encina con sus bellotas, y oculta en cada una de ellas existe también otra encina con sus bellotas, y así sucesivamente. De la misma manera, cada sefira contiene las potencialidades de todo lo que sobreviene después, en escala de desbordamiento o sucesivas manifestaciones interiores. Keter contiene el resto de los sefirot, que son 9, y el Choma, Joma, el segundo, contiene las potencialidades de todos lo que le siguen, y son 8, así sucesivamente. Pero en cada sefirot solo se desarrolla un aspecto de la manifestación, quedando los demás latentes, y los precedentes se reciben como por reflejo. Cada sefirot viene a ser, pues, como una forma de existencia pura en su esencia, siendo la influencia de las fases de precedentes de su evolución externas, reflejadas en la misma. Estos aspectos, por así decirlo, habiéndose cristalizado en las etapas anteriores, ya no se encuentran en solución en la corriente que fluye al exterior de manifestación, que siempre procede del inmanifestado, a través de Keter. Por tanto, cuando deseamos descubrir la naturaleza esencial, la base de manifestación, de cualquier tipo de existencia particular, la obtenemos en la sefira correspondiente, meditando sobre ese sefira particular en su forma primordial. Porque existen 4 formas o mundos, en los cuales conciben los cabalistas el árbol de la vida, a los que consideraremos a su debido tiempo. Por ahora solo nos referiremos a ello, para que el estudiante obtenga bastante fondo como para lograr una perspectiva adecuada. El estudiante encontrará mucha ayuda recorriendo los capítulos de la obra La sabiduría antigua, de Annie Besant, que tratan de las diversas partes de la evolución, los que arrojan mucha luz sobre el tema de que estamos tratando, aunque el sistema de clasificación no sea el mismo. Concibamos a Keter como un surtidor que llena su recipiente, y una vez lleno, se derrama sobre otro inferior, el cual, al llenarse a su vez se desborda sobre un tercero más abajo y así sucesivamente. El inmanifestado va fluyendo siempre a presión por Keter, y llega un tiempo en que la evolución ha llegado tan lejos como puede hacerlo en la extrema simplicidad de la forma de existencia del primer manifestado. Todas las combinaciones posibles se han formado ya y han pasado por todas las mutaciones imaginables. La acción y reacción se han estereotipado y no puede haber nuevos desenvolvimientos más que utilizando las combinaciones entre sí. La fuerza ha formado todas las unidades posibles. La siguiente fase de desenvolvimiento para estas unidades es combinarse en estructuras aún más complejas. Cuando esto ocurre, comienza una nueva fase de la existencia más altamente organizada. Todo lo que ya había evolucionado permanece, pero lo que ahora evoluciona es más que la suma de las partes ya actuantes, porque nuevas capacidades vienen a la existencia. Esta nueva etapa presenta un cambio del modo de existencia.
Así como Keter se cristalizó de la luz infinita, así también el segundo Sefira, Choma se cristalizó de Keter en este nuevo modo de ser, habiendo dejado de ser este nuevo sistema de acciones y reacciones el proceso simple y directo que era y se ha convertido en completo y tangencial. Entonces tenemos dos modos de existencia, la simplicidad de Keter y la relativa complejidad de Choma, pero ambos son tan simples que ninguna clase de vida de la que conocemos podría subsistir allí. Sin embargo, fueron los estados precursores de la vida orgánica. Podríamos decir que Keter es la primera actividad de la manifestación, movimiento. Es un estado de puro devenir, Rasita Gigalim los primeros estremecimientos o vibraciones. El principio del movimiento giratorio o vórtices, según lo llamaban los cabalistas, o praimem mobile, según los alquimistas. Chomat, el segundo Sefira, es lo que los rabis llaman Maslow, la esfera del zodiaco. Aquí ya encontramos el concepto del círculo con sus segmentos. La creación ha avanzado. De este nuevo primordial ha surgido la serpiente que sostiene su cola con la boca, según nos cuenta la señora Blavatsky en su inestimable obra de simbolismo arcaico, La doctrina secreta, Isis sin velo. De parecida manera a la que en Keter se desbordó dando origen a Choma, Choma se desbordó en Binah, el tercer Sefira. Las sendas seguidas por esas emanaciones en estos desbordamientos sucesivos están representadas en el árbol de la vida por un relámpago y en otro diagrama por una espada flamígera. Observando el diagrama número 1 se verá que el relámpago tiene que proceder de Keter hacia afuera y abajo, y a la derecha, para alcanzar a Choma, y luego gira a nivel hacia la izquierda y procede a igual distancia de Keter sobre ese lado, estableciendo allí a Binah. El resultado de todo esto es una figura triangular en el jeroglífico, la cual se denomina el Triángulo de los Tres Supremos o Primera Trinidad, y se encuentra separado del resto de los Sepirot por el abismo que la conciencia humana no puede cruzar. Aquí están las raíces de la existencia, ocultas a nuestras miradas.